Continuamos con la serie de videos de estática en dos dimensiones. En el video anterior vimos cómo sacar las componentes de una fuerza en dos dimensiones. Ahora lo que veremos es para qué nos sirve sacar las componentes de la fuerza. El principal objetivo de tener las componentes de la fuerza es poder hacer operaciones con las fuerzas. Es decir, si nosotros tenemos varias fuerzas en un punto, como este ejemplo, en donde en ese punto tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, y si nosotros las contempláramos de esa forma, sería una tarea ardua el poder saber qué efecto generan sobre este punto A. Sería difícil. Sin embargo, si nosotros, en lugar de tener las fuerzas ahí cualquiera, lo que hacemos es cambiarlas por sus componentes, es decir, que todas estén alineadas en X o en Y, recordando nuestro sistema de referencia X y Y. Si nosotros lo que hacemos con estas tres fuerzas F1, F2 y F3 es cambiarlas por fuerzas que estén alineadas con X o con Y, lo que obtendremos será lo siguiente. Tenemos que aquí existe una componente de F2 en Y, aquí existe una componente de F1 en Y, aquí existe una componente de F2 en X, aquí existe una componente de F1 en X. Y además de esto, tenemos aquí una componente de F3 en Y, que en este caso, la componente de F3 y F3 son exactamente la misma, porque la componente en X vale 0. ¿Qué ganamos con esto? Lo que ganamos es que ahora, en lugar de tener tres fuerzas que están desalineadas, tenemos más fuerzas. Ahora tenemos, en lugar de tres fuerzas desalineadas, tenemos 5 fuerzas, pero que están alineadas. Es decir, tenemos claramente esta fuerza y esta fuerza en X, y tenemos tres fuerzas, que es esta y esta en Y. Tendríamos F2Y, F1Y y tenemos F3Y, que es exactamente igual a F3. Además de eso, tenemos F2X y tenemos F1X. ¿Qué ganamos con esto? Lo que ganamos es poder saber cuál es el efecto de estas fuerzas sobre el punto A. Es decir, ya tenemos por un lado simplemente las fuerzas azules, que tendríamos F2X hacia la izquierda y tenemos F1X hacia la derecha. A esto normalmente lo conocemos como sumatoria de fuerzas en X. Y por otro lado tenemos las flechas verdes, que serían estas tres, que simplemente lo que harían serían irse sumando. Entonces tendríamos que están alineadas F2Y, tenemos también F1Y y tenemos también F3Y. A esto normalmente lo conocemos como sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué hicimos? Nosotros teníamos tres fuerzas que tenían direcciones y sentidos distintas, y lo que hicimos fue agruparlas con sus componentes, con su componente en X y su componente en Y, para poderlas sumar. Ya que las podamos sumar, vamos a obtener lo que se le conoce como resultante. El resultado de estas dos fuerzas va a ser la resultante en X, y el resultado de estas tres fuerzas va a ser la resultante en Y. Entre las dos resultantes, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Tenemos la resultante Rx y tenemos la resultante Ry, con lo que podemos obtener nuestra resultante total. Generalmente en los problemas de estática, en nuestros sistemas de fuerza, lo que vamos a buscar es el equilibrio. Las condiciones de equilibrio para una partícula en dos dimensiones son que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que el resultado de las fuerzas que nosotros estuvimos sumando, las fuerzas que estaban en azul, nos dio un resultado 0. Y las fuerzas que estaban en verde nos dio un resultado 0. Por lo tanto, nuestros valores que tendríamos aquí, esto sería 0 y esto sería 0, por lo tanto la resultante es 0. Es decir, cuando tenemos que la sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre un objeto es igual a 0, se dice que el objeto está en equilibrio.
Ya tenemos ahora la metodología a seguir para cuando queramos determinar el equilibrio de una partícula en dos dimensiones. Simplemente determinamos las componentes en X y las componentes en Y de nuestras fuerzas y luego establecemos que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y tienen que ser igual a cero. En el siguiente video veremos lo que son los momentos y cómo calcularlos en dos dimensiones.